Damos la bienvenida al abogado Andrés Benavides, experto en Derecho Constitucional. Abogado Benavides, le saludamos y quisiéramos conocer su criterio sobre el papel que viene haciendo la Corte Constitucional, que se ha convertido en una especie de institución suprayacente que dirime en los más diversos litigios en Ecuador. Trasciende la importancia de lo que podría decidir en lo que respecta a la situación de la alcaldía de Quito, y el día de ayer tomó otra decisión muy importante ratificando la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pidiendo a la Asamblea que subsane las omisiones. Le escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo a todos. A ver, la Corte Constitucional dentro de nuestro esquema es entendida como la máxima instancia de interpretación y control de la Constitución de la República. Y en ese sentido podemos ver que en el juego democrático tiene un rol protagónico, porque no solo se va a encargar de verificar que una ley tenga compatibilidad con la Constitución de la República, sino que inclusive puede ir más allá. En ese contexto vemos cómo la Corte Constitucional, en lo que tiene que ver con el proceso de remoción en la alcaldía de Quito, va a tener un papel fundamental, porque finalmente va a ser la instancia que va a determinar quién es el alcalde de Quito, si el señor Guarderas o el señor Yunda. Así también la Corte Constitucional, en los últimos días hemos visto que ha realizado el control de constitucionalidad de los estados de excepción. Actualmente vemos que en algunas provincias existe el estado de excepción y la Corte Constitucional les ha dado luz verde. Pero finalmente también marca la agenda, por así decirlo, en lo que tiene que ver con temas que le afectan al ciudadano común. Y en este caso vemos que el día de ayer, la Corte Constitucional dictó una sentencia que evidentemente afecta al magisterio ecuatoriano, a los jubilados, a los profesores jubilados, con la declaratoria de inconstitucionalidad por la forma de determinados artículos de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Por lo tanto, vemos que el papel, el rol que juega la Corte Constitucional es bastante importante, porque incluso puede incidir en una suerte de termómetro político. Y es Entendemos que en el caso de Quito, de la alcaldía de Quito, lo que se busca es un pronunciamiento de la Corte sobre las sentencias emitidas en favor de Jorge Yunda, una acción de protección que emitió una jueza, y la ratificación de este recurso que lo emitió una sala de lo civil y mercantil en Pichincha. Así es, Gustavo. A ver, en esta semana se presentó una acción extraordinaria de protección por parte del concejal Guarderas, en la cual se ataca principalmente la sentencia dictada por la Corte Provincial de Pichincha y también la sentencia dictada por la jueza Belén Domínguez, que es una sentencia de primera instancia en este proceso de acción de protección. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar en la Corte Constitucional una vez presentada esta acción extraordinaria de protección? Los tiempos siguen corriendo, sin embargo, es preciso anotar varias cuestiones. Una de ellas es que un trámite de estas características podría durar meses o inclusive años. En ese contexto, eventualmente la sentencia de este caso podríamos tenerlo en varios años después de lo que acabe el periodo por el cual fue electo el señor Yunda. Sin embargo, el propio reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional permite darle un trámite prioritario. Y en ese orden de cosas, si es que la Corte Constitucional le da ese trámite prioritario, eventualmente estaríamos hablando que este proceso podría durar al menos entre 2 a 3 meses. Y creo que las características del caso lo ameritan. Porque aquí en Quito no sabemos quién es el alcalde. ¿A qué sentencia hacemos caso? ¿A la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral o a la de la Corte Provincial? ¿Quién es el alcalde de Quito? ¿El señor Guarderas o el señor Yunda? Y los funcionarios públicos ni siquiera saben a quién responder, los funcionarios del municipio. Y la ciudad se encuentra en una situación de inmovilismo y abandono. No hay servicios, no hay la prestación de obras. Por lo tanto, la Corte Constitucional, yo esperaría que primero del trámite prioritario a esta acción extraordinaria de protección y por otra deje sin efecto la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha, que es una sentencia que tiene varios errores de bulto. El primero, que desnaturaliza lo que es una acción de protección. Segundo, desnaturaliza lo que es
un proceso de control político a nivel de gobiernos autónomos descentralizados y finalmente ha tratado a la fuerza utilizar el caso Petro versus Colombia para darle forma a esta sentencia de la Corte Provincial en el marco de esta acción de protección, que al final del día no tiene ningún tipo de relación con el caso de Yunda. Entonces, veamos lo que podría pasar en la Corte Constitucional y con eso yo creo que los quiteños y los ecuatorianos que viven en la capital van a tener una certidumbre, una seguridad de lo que está ocurriendo. Abogado Benavides, muy buenos días. Definitivamente la sentencia que emita la Corte Constitucional va a permitir resolver este entrampamiento en el que se encuentra el municipio de Quito, es decir, esta ya definitivamente será la última instancia, o hay algunas otras medidas que podría tomar en este caso Jorge Yunda. Se nos ocurriría pensar, como él mismo lo ha advertido, ir a instancias incluso internacionales. Perfecto, sí, en realidad aquí, al menos en el ámbito interno, sería la última instancia que podría ser utilizada y que va a resolver este caso. Obviamente que uno de los requisitos para ir al sistema interamericano de derechos humanos es haber agotado la vía interna. Entonces, una vez que se ha agotado la vía interna, esto es la acción extraordinaria de protección en la Corte, ya tendría luz verde para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, es preciso notar varios escenarios que se podrían presentar en los próximos días. El primero de ellos es que el 27 de agosto va a haber una audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral en el cual se va a sustanciar una presunta infracción electoral de carácter grave en contra del señor Yunda por incumplir un fallo del Tribunal Contencioso Electoral. Infracción que tiene por sanción inclusive la destitución y la suspensión de los derechos políticos. Por lo tanto, no sería descabellado que antes de tener una sentencia de la Corte Constitucional, tengamos una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que destituya al señor Yunda y le deje sin derechos políticos. Ese sería el primer escenario, aparte de lo que está pasando en la Corte Constitucional. Vamos a un segundo escenario, es lo que tiene que ver con lo que puede pasar ya en el ámbito político, porque recordemos que el proceso de remoción no es que está blindado bajo 7 llaves. Los concejales tranquilamente podrían retomar ese proceso en donde le dejó la Corte Provincial, es decir, en el informe de la Comisión de Mesa. Tendrían que, en este caso, recusar al señor Guarderas, al concejal Guarderas, dictar un nuevo informe y ponerle en conocimiento del Consejo Metropolitano para remover o no al señor Yunda. Entonces vemos que las aristas en este caso no solo se circunscriben a la Corte Constitucional, porque como ya lo hemos explicado, el Tribunal Contencioso Electoral eventualmente tenga una sentencia, dicte una sentencia en esta infracción electoral y termine destituyendo al señor Yunda. Vayamos a la otra importante sentencia que fue el motivo para que los maestros depongan la acción de hecho que llevaban adelante 32 días de huelga de hambre. La Corte ha calificado a la LOEI que esta puede ser aplicada, pero con excepciones. Ha otorgado un tiempo que hasta donde conocemos no se ha definido a la Asamblea Nacional para que sustente con base en informes financieros la factibilidad de 2 de los polémicos artículos: el incremento a $1,000 de los salarios básicos de los maestros y también la jubilación especial, que se ha señalado pondría en serias dificultades al sistema de jubilación de IES, un tema sobre todo financiero que tendrá que justificar la Asamblea Nacional. Quisiéramos su criterio sobre este tema. Perfecto, Gustavo. A ver, en abril de este año se aprobó las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, reformas que son interesantes, que de alguna forma buscan mejorar la calidad de vida de los estudiantes, de los profesores y por supuesto de los jubilados que forman parte del magisterio. Sin embargo, aquí vemos que existen varios defectos en el trámite y eso es una muestra de irresponsabilidad, por un lado, de la Asamblea Nacional que acabó sus funciones el 13 de mayo de este año y del expresidente de la República, Lenín Moreno. ¿Por qué irresponsabilidad de la Asamblea Nacional?
Porque de acuerdo a la Constitución de la República, el único facultado para presentar proyectos de ley que supongan gasto público, una afectación al presupuesto general del Estado, es el presidente de la República. Y aquí varios asambleístas, queriendo quedar bien, tratando de quedar bien con los maestros, con los jubilados, presentaron un proyecto de ley, pero que no sabían de dónde iba a salir la plata. Y por otro lado, tenemos un presidente de la República que al momento de ejercer su facultad de veto, se lavó las manos. Dijo, ¿saben qué? Yo sanciono el proyecto de ley, se va al registro oficial y verá el próximo gobierno cómo financia o fondea este proyecto de ley. Cuando su responsabilidad era de haber dicho, ¿saben qué? Yo pienso que no existen los fondos para financiar este proyecto de ley, por lo tanto, lo veto. Entonces aquí vemos que existe una irresponsabilidad por parte de la Asamblea Nacional que salió en funciones el 13 de mayo y por otro del presidente de la República, Lenín Moreno. Ahora, ¿qué es lo que nos ha dicho la Corte Constitucional? La Corte Constitucional nos ha manifestado que está de acuerdo con la mayoría de disposiciones de este proyecto de ley, sin embargo tiene reparos en dos. El uno, que tiene que ver con los salarios de los maestros, ya que esto evidentemente tiene una afectación al presupuesto general del Estado, y por otro, con las jubilaciones de los profesores del magisterio, porque dice que no existen los estudios actuariales que permitan sostener esta nueva regulación. Entonces, la Corte Constitucional ha dicho, ¿sabe qué? Asamblea Nacional, usted debe verificarme, debe tomar en cuenta nuevos estudios técnicos que permitan realizar este tipo de reformas. Y por lo tanto, la Asamblea Nacional en este momento está obligada a tener esos estudios actuariales, justificar que es sostenible estos cambios normativos y que existen evidentemente los recursos para poder, como tal, presupuestar el aumento salarial, etcétera, de los profesores. Entonces vemos aquí claramente cómo la Corte Constitucional ha actuado y que en cierta forma también se ha puesto del lado de los maestros. Lo único que le ha dicho es, ¿sabe qué? El aumento de sueldos y las jubilaciones le dejamos en stand-by un momento, hasta que la Asamblea Nacional tenga la información técnica correspondiente y pueda tener una decisión mayormente fundamentada. Ahora, abogado, nos preguntamos en este contexto si es que en el caso de que estos informes económicos o actuariales no sean favorables, ¿la Asamblea tendría que proceder con una nueva reforma a esta ley? A ver, sería en el caso que no existan los informes actuariales, no permitan, no den esa vía para realizar las reformas, lo que tendría que hacer la Asamblea Nacional es archivar esta propuesta, lastimosamente. En todo caso, esta parte de la LOEI, de las reformas a la LOEI, lo que hacen es volver al trámite legislativo. Así es, así es. Ahorita esos dos puntos vuelven a la Asamblea Nacional para ser discutidos, para ser debatidos, cuya piedra angular van a ser los informes actuariales y los informes técnicos de factibilidad. Entonces, si tenemos los informes actuariales que nos dicen que sí hay cómo, y en los informes de factibilidad que dicen que sí podemos mejorar los sueldos a los profesores, no hay problema con las reformas. Ahora si perdóneme, abogado, esto no sería una acción, no sería una acción exclusiva de la Asamblea, tendría que operativizarlo con el Ejecutivo, que es el que maneja las finanzas nacionales. Totalmente de acuerdo, Gustavo. Juega un rol protagónico el Ministerio de Finanzas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quienes finalmente van a tener que aportar esa información para que los asambleístas puedan tomar una decisión y de una vez por todas van a decirnos si es que esas reformas pueden ser viables o no. Lo que quiere decir que posiblemente la decisión de los maestros de suspender la huelga no va a significar que todavía pueda continuar siendo un problema con características políticas y sociales. Podrían haber más problemas más adelante, dependiendo de qué es lo que pase en la Asamblea. Así es. Yo creo que las medidas, de hecho, que tomaron en su momento los profesores, los jubilados, de alguna forma incidieron en la decisión que tomó la Corte Constitucional inclusive. Pero ahora vamos a la segunda parte, ¿qué es lo que va a pasar en la Asamblea Nacional? Porque aquí va más allá de una cuestión de voluntad política.
yo creo que los 137 asambleístas, el presidente de la República, va a estar de acuerdo en mejorar las jubilaciones y los salarios de nuestros maestros y de nuestros jubilados. Estamos de acuerdo. Pero si no tenemos la plata, ¿cómo hacemos eso? Entonces vemos que la situación es bastante compleja y esto requiere inclusive de informes de carácter técnico que puedan sustentar, puedan fundamentar las decisiones que se tomen a lo interno en la Asamblea Nacional. Queremos agradecerle mucho por su informe muy claro y preciso, abogado Benavides. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos. El abogado Andrés Benavides es experto en Derecho Constitucional. Nos vamos con otro. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.